Bueno, regresamos en este rumbo de la mañana. Gracias a todos por estar con nosotros desde las 7 de la mañana y es el momento de una interesante conversación que vamos a sostener con don Pancho Álvarez. Pancho Álvarez, conocido por todos, importante abogado de la República y una persona que ha tenido un rol muy activo en los temas de sociedad civil, de defensa de los derechos de la República y él nos acompaña en el día de hoy. Buenos días, Pancho, un honor y un privilegio tenerte. Muy buenos días a todos ustedes en cabina, a los amigos y amigas que nos ven y nos escuchan. Gracias por invitarme. Bueno, Pancho, vamos a iniciar esta conversación hablando sobre el juicio preliminar que fue aplazado en el día de ayer del caso Antipulpo para el día 4 de abril y quisiéramos escuchar, Pancho, la lectura que le das a este proceso y para que la gente que no conoce mucho de derecho, ¿verdad? Los ciudadanos que no saben mucho, ¿de qué se trata este juicio preliminar? ¿Qué va a ocurrir allí? ¿Se van a presentar testigos? ¿Se van a validar las pruebas? ¿Cuál es ese proceso de juicio preliminar? Esa terminología, ¿qué es lo que va a pasar allí? Bien, yo quisiera comenzar primero, antes de responder directamente tu pregunta, pues informando a la ciudadanía a través de ustedes que Participación Ciudadana preparó un resumen del caso Antipulpo. Excelente. Y lo preparó porque, perdón, porque la acusación que se presentó tiene 3.450 páginas y obviamente cuando uno dice eso, nadie se motiva a A comenzar a leerlo. leer siquiera, porque leer 3.450 páginas es muy duro y muy arduo, sobre todo cuando tiene elementos técnicos. Entonces, Participación lo que hizo fue resumir en alrededor de 50 páginas los hechos del caso, los hechos que se imputan a estas personas. No estamos diciendo que esas personas son responsables de esos hechos, estamos diciendo que esos son los hechos que el Ministerio Público le imputa. Y lo hemos resumido, repito, en alrededor de 50 páginas y hemos eliminado todos los aspectos técnicos jurídicos que son complejos, que mucha gente no va a entender, para que puedan entender de qué realmente se trata este caso. Y también señalar que Participación lo está haciendo no porque se trata de este caso solamente, sino porque tiene una tradición de darle seguimiento a los casos de acusación de corrupción administrativa. Ya lo hizo en el año 2004 con un documento que publicó que se llamó 20 años de impunidad, que recogía los casos de corrupción administrativa del año 1993 al 2003. También otro documento titulado Cuestiones que debemos conocer y no olvidar de los fraudes bancarios, comenzando por el famoso fraude del Baninter, ¿no? Que fue publicado en 2015. La corrupción sin castigo, que fue publicado en el 2014. La acusación contra el senador Félix Bautista, que ya la gente lo ha olvidado, pero hay un documento publicado en marzo de 2015 sobre esa acusación que se presentó contra Félix Bautista, aunque no terminó, no se pudo conocer el fondo del caso. Y también tenemos uno, el más reciente, antes de este, que es sobre la central eléctrica Punta Catalina. Y ahora este de Antipulpo, que repito, lo que pretende es acercar a la ciudadanía los hechos imputados. Aquí no estamos diciendo que son culpables, estamos sencillamente señalando que se le imputan esos hechos y que el Ministerio Público deberá probar en audiencia que esos hechos los cometieron las personas imputadas para poder destruir la presunción de inocencia que tiene cada uno de los imputados hasta que no haya una sentencia definitiva. Y respondo Perfecto. rápidamente tu pregunta directa de que en qué etapa estamos. El caso Antipulpo ya pasó por la etapa de investigación y el Ministerio Público ya presentó acusación, que es esa acusación que hemos resumido en Participación Ciudadana. Y ayer se celebró la primera audiencia, pero de la etapa preliminar, se le llama también etapa intermedia. ¿Qué audiencia es esa? En esa audiencia se le pasa un juicio, pero no a las personas, sino a las pruebas. En esa audiencia se depuran las pruebas con la finalidad de eliminar cualquier prueba que no haya podido ser obtenida por las vías legales correspondientes, ¿no? Si hay una prueba ilícita, este es el momento para descartarla. Y obviamente el segundo aspecto importante de la audiencia preliminar es que el juez determina si el caso tiene
los elementos necesarios para meritar, para merecer un juicio de fondo. Y si entiende que el caso tiene los méritos suficientes para ir a un juicio de fondo, envía a los imputados a un juicio de fondo ante un tribunal colegiado, y lo envía con las pruebas que validó ya en la audiencia preliminar. Entonces, en esa etapa estamos. Ayer se celebró la primera audiencia de la etapa intermedia y el juez lo que hizo fue reponer los plazos que ya el Código Procesal Penal establece y los repuso con amplitud. Le otorgó 25 días a los imputados y a la compañía que forman parte del expediente con la finalidad de que puedan estudiar la acusación, revisar las pruebas, producir sus escritos de defensa e ir el 4 de abril, que es cuando se va a celebrar la segunda audiencia de esta etapa intermedia. Además de eso, el juez fijó también para, creo que la semana próxima o dentro de 10 días, la revisión de la medida de coerción. Allí el juez determinará si mantiene la medida de coerción que existen o si la varía. Si, por ejemplo, de prisión preventiva la varía a prisión domiciliaria o a grilletes, en fin, el juez decidirá eso dentro de unos días. Pero aquí lo importante es que el juez fijó, bueno, en primer lugar, se salió de una trampa peligrosa que le tendieron los abogados de la defensa, que están haciendo su trabajo, yo no quiero criticarlos. Los abogados de la defensa están ahí para defender a sus clientes, ¿no? Y ellos pidieron que se le entregara en físico la acusación, que ya yo dije que tenía 3.450 páginas, pero además que le entregaran en físico todas las pruebas, que son decenas de miles de páginas. Ahí tal vez la intención que hay detrás es dilatar el proceso, porque ellos tienen hace ya un tiempo un USB donde está tanto la acusación como las pruebas. Si Participación Ciudadana pudo hacer un resumen, imagínense lo que pudieron hacer los abogados de los imputados, debieron haber desmenuzado ya esa acusación. Pancho. Pero de todas maneras, el juez fue inteligente y dijo, ordenó al Ministerio Público entregar el USB con las pruebas, o sea que va a ser digital la entrega de las pruebas. Pancho, ¿qué? Y además que la acusación a todos los imputados la entregue impresa, o sea que el Ministerio Público ahora va a tener que bajarse a imprimir esas 3.450 páginas para entregar a cada uno de los 27 imputados y de las 21 compañías involucradas un juego completo de la acusación. Pancho, ¿qué tiempo se prevé que dure esta etapa de juicio preliminar, donde solo se examinan las pruebas, y entonces qué tiempo después pudiera durar también ya la parte del juicio de fondo, donde se escuchan testigos y demás? O sea, ¿de qué tiempo estaremos hablando de todo el proceso de este caso, del juicio de este caso? Miren, yo creo que el juez manejó muy bien la audiencia en el día de ayer, porque una de las cosas que dijo fue próxima audiencia 4 de abril, y a partir de ahí fijó un calendario de audiencias. Todos los lunes en ese tribunal se va a conocer el caso Antipulpo hasta que se termine la audiencia preliminar con una decisión que va a ser o de envío a juicio de fondo o de no lugar a juicio de fondo. Y si lo envía a juicio de fondo, como todo luce indicar que va a ocurrir, si uno examina el resumen de Participación Ciudadana que ustedes podrán encontrar en la dirección electrónica de Participación Ciudadana, pciudadana.org. Ahí van a encontrar la acusación con sus 3.450 páginas y el resumen de Participación Ciudadana. Pero bueno, ¿qué tiempo puede durar? Miren, en casos tan complejos como este, pueden durar alrededor de un año. El magistrado habló de que esperaba que en 2 meses pudiera definirse el caso. Un año el preliminar. Múltiples incidentes. Un año la etapa preliminar. Un año la etapa preliminar. Comiencen a contar un año a partir del día de ayer. Okay. Ese es mi pronóstico. Ojalá y no sea así. La audiencia preliminar no tiene por qué ser tan larga, porque al fin de cuentas, como ya yo expresé, solamente para revisar si las pruebas se obtuvieron legalmente o no y si hay elementos suficientes que merezcan un juicio de fondo. O sea que no se escuchan testigos, no se presentan las pruebas físicamente, el Ministerio Público explica las pruebas que tiene
y el magistrado toma una decisión al respecto. Pero vendrán, repito, múltiples incidentes que van a ir dilatando el proceso. Por eso yo me aventuro a decir que puede durar alrededor de un año. Bueno, pues ya que estamos pronosticando, Pancho, la experiencia que le dice, habrá, como dice, juicio de fondo. ¿Usted cree que por fin la República Dominicana obtendrá una sanción ejemplarizadora en cuanto al caso Antipulpo, a los fines de obtener por lo menos una prisión de 30 años por condena de corrupción? Mira, lo primero es que esos 30 años no existen en nuestra legislación penal. Ah, bueno. A lo más que se puede llegar a 20 años por lavado de activos, que usualmente se mezclan con los casos de corrupción, ¿no? Sí. Recordemos inclusive que ha habido quejas porque la ley de compras y contrataciones públicas, por ejemplo, que fue aprobada en un momento determinado con sanciones penales para los que la violen, Sí. Al poco tiempo de ser aprobada fue modificada, apenas meses después de ser aprobada, fue modificada para eliminar las sanciones penales. Entonces el Ministerio Público tiene que recurrir a otros tipos penales, usualmente estafa contra el Estado, coalición de funcionarios públicos para violar la ley, en fin, otros tipos penales, lavado de activos, como ya mencioné, soborno en la función pública, en fin, tipos penales que, en mi opinión, pues con las pruebas que ha depositado el Ministerio Público, que ya en participación hemos tenido la oportunidad de revisar, algunas de ellas, no todas, obviamente, pues hay suficiente elemento para un juicio de fondo. Imagínense que el señor Juan Alexis Medina Sánchez participaba en concursos públicos, a veces donde solamente participaban las compañías que él controlaba, no había más nadie. O sea que iba a ganar él, y si no ganaba él, ganaba él, y si no ganaba él, ganaba él de nuevo. Wow. Pero además de eso, esas compañías que participaban en los concursos tenían como accionistas a distintas personas, no a Juan Alexis Medina Sánchez, pero esas personas que figuraban como accionistas en esa compañía le habían firmado contraescrituras a Juan Alexis Medina Sánchez, declarando que esas acciones, aunque estaban a su nombre, no le pertenecían a ellos, sino a Juan Alexis Medina Sánchez, lo que prueba el testaferrato con toda claridad. Ustedes dirán, ¿y cómo prueba el Ministerio Público eso? No solamente a través de testigos, sino inclusive en los allanamientos que efectuó el Ministerio Público, pudo incautar pues esas contraescrituras donde esos accionistas dicen, están esas acciones a mi nombre, pero yo no soy el propietario, es el señor Juan Alexis Medina Sánchez, que por lo visto no confiaba en las personas que tenía a su alrededor y les ponía a firmar un documento donde ellos declaraban que no eran los propietarios de esas acciones, sino el señor Medina Sánchez. Estamos hablando entonces de que ahí habría posibilidad de que se envuelva tráfico de influencia, lavado de activos. ¿Qué más, Pancho? Definitivamente que sí. Fíjense. Asociación de malhechores. Asociación de malhechores, coalición de funcionarios públicos. Fíjense, ese tipo penal, por ejemplo, de la coalición de funcionarios públicos, sí, es tan sencillo de aplicar, porque dirán, Alexis Medina no era funcionario público para que se le pudiera aplicar ese tipo penal. Exacto. Pero él recurría a la complicidad de varios funcionarios públicos. Ahí está el caso de Francisco Pagán, por ejemplo, que ya confesó, porque ese es otro de los elementos importantes de este caso. El Ministerio Público está echando manos a todas las herramientas que pone a su disposición el Código Procesal Penal. Y una de ellas es el acuerdo con los imputados. Y algunos de esos imputados, no solamente Girón, que ustedes escucharon, aquella audiencia famosa donde Girón pues, confesó todo e involucró a muchísima gente. Hay otros imputados que ya han llegado a acuerdo con el Ministerio Público, que están colaborando. Y obviamente eso revela que el Ministerio Público se ha tomado el tiempo, el cuidado de presentar un caso para que no nos vuelva a pasar lo que nos pasó en el caso de Brecht. Pancho. En el caso de Brecht, el gran fracaso fue que no pudimos interrogar, el Ministerio Público no pudo interrogar a los funcionarios de Brecht en Brasil, a pesar de haber tenido una autorización de un juez de la Suprema Corte Dominicana para hacer eso. Pancho, una pregunta, porque usted y mi compañero acaban de hablar de diferentes tipos de delito.
Me parece, no estoy muy segura, pero me parece que el código no establece la sumatoria de penas por delitos diferentes. Entonces, ¿cómo en dado caso se haría el proceso cuando hay tantos, vamos a suponer, delitos tipificados, pero que no, aquí no se contempla la sumatoria de penas? ¿Se le aplicaría pena máxima simplemente? Se aplica la pena mayor, Sí. pura y simplemente. Por eso expliqué que la ley que tiene la sanción más fuerte es la de lavado de activos, que puede llegar hasta 20 años de prisión. Ok, y en atención a esto que usted plantea, ¿qué usted considera que para nosotros tener una legislación acorde a los nuevos tiempos es necesario que también tengamos este debate del código en el Congreso Nacional, que lo podamos actualizar? Porque, por ejemplo, 20 años para una persona, vamos a suponer que sea la máxima pena, 20 años para una persona que de alguna manera desfalcó al país, a mí me parece, y tiene diferentes tipos de delitos, a mí me parece que es incluso como ir a jugar al parque. O sea, es una persona que debe purgar todo lo que ha cometido en un centro de reclusión, porque es una persona que cometió actos dolosos en contra de la sociedad. Mira, el problema no está en modificar el código, porque yo te pongo un ejemplo. Lamentablemente en República Dominicana, lo que se llaman los crímenes de cuello blanco, que son los casos de corrupción tanto en el sector público como en el sector privado, pues los jueces, existe una tradición en República Dominicana de no sobrepasar la pena de 10 años. Y eso comenzó en el caso Baninter. Ustedes quieren un caso más grave que el fraude de Baninter, que arrojó a 750,000 personas a la pobreza extrema. Esas personas ya estaban en la pobreza, pero luego del fraude de Baninter, por la situación que vivió el país, repito, de las personas ya pobres, que se calculan en 1,5 millones de personas, 750,000 fueron arrojados a la pobreza. ¿Ustedes saben lo que significa eso? Eso debió generar muertes innecesarias, porque aquí parece que para que haya una pena mayor de 10 años tiene que haber una muerte, tiene que haber sangre involucrada. Y yo le digo, por ejemplo, este caso mismo Antipulpo, que uno de los fraudes que se cometió tiene que ver con la compra de medicamentos de alto costo, que es un programa que tiene el Ministerio de Salud Pública para comprar unos medicamentos para ciertas enfermedades que son carísimos y que la gente ni siquiera de clase media puede comprar, mucho menos la gente pobre, y poder entregarle esos medicamentos sin costo alguno a la gente pobre de este país. Pues ocurrió que algunos de esos medicamentos tenían distribuidor exclusivo en República Dominicana. ¿Qué significa eso? Que el Estado no lo podía comprar sino a través de ese distribuidor exclusivo. Pero ¿qué ocurre? Que Juan Alexis Medina Sánchez, a través de su compañía, logró que se le asignara la calificación de distribuidor exclusivo cuando no lo era, falseó esa calidad y se le asignó obviamente pues el contrato de suministrar medicamentos, esos medicamentos, ¿no? Ahora, ¿qué ocurrió? Que una vez con el contrato en la mano, Juan Alexis Medina Sánchez, ¿cómo compraba los medicamentos para entregárselos al Estado Dominicano? Iba donde el distribuidor exclusivo, que era el único que lo traía al país, lo compraba al precio del distribuidor exclusivo y luego le agregaba un valor adicional más una sobrevaluación a esos medicamentos y lo entregaba al Ministerio de Salud Pública. Pancho, yo quiero preguntarte dos en una porque sé que es probable que no te pueda volver a preguntar. Lo primero es, Pancho, tú sabes que en este país nuestro existe como una mitología griega de que es un imposible que a los expresidentes se les persiga penalmente, y eso es como una mala palabra. Incluso el otro día Hipólito salió con una cantinflada que ya usted sabe. Entonces yo le pregunto a usted, Pancho, Danilo Medina y su hermana Lucía Medina, pero sobre todo Danilo, es mencionado en ese expediente más de 70 veces. ¿Hay posibilidad de que en algún momento por ese caso, por lo menos él sea citado en ese juicio como testigo, investigado o algo así? Esa es mi primera pregunta. Y la otra, Pancho,
El tema de la ley de compras y contrataciones, vemos un buen anuncio de que el presidente va a someter el 27 de febrero ese anteproyecto de ley. ¿Qué cosas se entiende, Pancho, que hay que cambiarle, fortalecerle a esa ley para evitar que con tanta facilidad se hagan tantas atrocidades como la que estamos hablando en el día de hoy? Mira, precisamente ya Carlos Pimentel, el director de compras y contrataciones públicas, informó al país que hay un proyecto de ley de compras y contrataciones que va a ser sometido, como tú bien señalas, el 27 de febrero. Y yo no he tenido la oportunidad, he revisado el proyecto, el anteproyecto por arriba, todavía no he profundizado en él. Creo que hay varias cosas que hay que cambiar. Y esta es la oportunidad de hacerlo. Ahora, ¿cuál es el problema que tenemos? Y perdón, yo insisto mucho con eso y la gente me llama pesimista, pero es que tenemos un Congreso que tiene que enfocarse mejor. El Congreso de la República Dominicana no está siendo eficaz a la hora de aprobar las leyes que necesitan ser aprobadas, pero tampoco muchos legisladores están cumpliendo con las promesas que hicieron en campaña electoral. Por ejemplo, el Código Penal está estancado y la gente le echa la culpa al tema de las 3 causales. No tiene la culpa. La mujer dominicana, la mujer en sentido general, no tiene la culpa de que el Código Penal esté estancado. Quienes tienen la culpa son aquellos que prometieron en campaña que estaban de acuerdo con las 3 causales y ahora que ya no están en campaña, pues tienen temor de algunos poderes fácticos y entonces se tranca el juego y no se puede aprobar el código. Claro que el código es necesario aprobarlo, pero no a expensas de los derechos de las mujeres en República Dominicana o en cualquier parte del mundo. Bueno, interesante. Hay que continuar. De Pancho, verdad que el caso Antipulpo dará mucho de qué hablar en las próximas horas. Continúe, la importancia de este caso con relación a los demás casos, o sea, el precedente que pudiera sentar, porque tenemos varios casos de corrupción. Entonces, al ser este el primero que está en esta etapa preliminar, tiene cierta relevancia, cierta importancia, porque puede sentar el precedente con los casos que siguen en la justicia y los que están por ser sometidos a la justicia. Así mismo es, este caso es fundamental porque es el que marca el ejemplo. Él va a marcar el camino a seguir de otros casos, porque me preguntaban anteriormente que qué posibilidad hay de que Danilo Medina pueda ser imputado, citado. Bueno, ya el Ministerio Público presentó su acusación antipulpo y ahí no está imputado el presidente Danilo Medina, que efectivamente es nombrado como 90 veces en la acusación, pero no figura como imputado ni como testigo. No está en las pruebas, en todas las pruebas. No está. Y tampoco Donald Guerrero, el ministro, exministro, es mencionado creo que como 70 veces, tampoco figura pero como imputado. Tampoco figura ahí, Pancho. Gonzalo Castillo es mencionado 160 veces y tampoco figura como imputado. Y ustedes dirán, ¿y por qué? En mi opinión, porque el Ministerio Público todavía no ha podido encontrar pruebas directas que comprometan la responsabilidad penal de estas personas. ¿Eso significa que ya no van a ser sometidos? No, eso depende de las investigaciones que está realizando el Ministerio Público de otros casos. Esa parte yo no la conozco, que está en una fase secreta, pero todo el mundo sabe que se está investigando la C30 y que hay otros temas que se están investigando y que en algún momento el Ministerio Público vendrá con otras acusaciones. Recuérdense que no solamente es Antipulpo, está Coral, está 5G, sí. Hay otros casos que están en investigación y que en algún momento vendrán con un archivo, si no se encontró nada, o con una acusación identificando a los imputados. Bueno, Pancho, muchísimas gracias por acompañarnos en este rumbo de la mañana. Ojalá que la próxima vez pueda ser presencial por acá. Gracias a ustedes. Pasen buen día. Un abrazo. Bueno, un abrazo a Pancho Álvarez. Rumbo de la mañana.